Y saludos mi gente y bienvenidos a otro episodio de Hablando de Liderazgo con Albert. Hoy estoy desde casa, súper pompeado, súper emocionado de poder grabar otro episodio más de gente ordinaria que hace cosas extraordinarias. Yo tengo el honor y el privilegio de compartir con el pastor Carlos Armando. Carlos Armando es del pueblo de Caguas. Miren cómo lo conozco porque yo creo que es de todos conocidos, que marca la redundancia. Además de este podcast, pues conduzco varios podcasts, además del de Inter Bayamón, en el seminario donde estoy haciendo la maestría. Entonces ahí lo conocí y mientras estaba hablando en la entrevista, yo dije, diantre, hermano, tú tienes una historia que es digna de contar, porque obviamente aquí muchos de los que han venido aquí son pastores, algunos de ellos pues tienen esa responsabilidad porque, vamos a hablar claro, los pastores son líderes y tienen a cargo una responsabilidad que es su grey, que es su iglesia, pero siguen teniendo su propia historia. Y yo dije, mira, Carlos, tengo un espacio ahí, necesito grabar y conocer gente. ¿Qué tal si además del podcast que tenemos en el Nido, podcast en el Nido, así que lo pueden escuchar también, un proyecto que tenemos con el Consejo de Estudiantes? ¿Qué tal si vas conmigo al de Hablando de Liderazgo con Albert? Me dijo que sí, rapidito, y ya cuadramos esto. Carlos, ¿qué no he dicho de ti? Adelante. Bueno, bendiciones, Albert, y gracias por la oportunidad de tenerme aquí en tu podcast hablando de liderazgo. Un tema que a mí me apasiona mucho, así que qué bueno que me invitaste, ¿verdad? Y que puedo compartir con ustedes en esta hora. Súper, y la vamos a pasar bien porque también tienes un proyecto que se llama Un Cafecito con mi Pastor. Mira a ver si es verdad. Sí, sí, Es un ese es mi proyecto podcast. Mira, Carlos, ¿dónde nace o surge esta pasión por ser pastor? Cuéntanos esa historia de pequeño, de jovencito, de chamaquito, porque yo recuerdo que muchos pastores me cuentan que jugaban a ser pastor cuando pequeño, pero ¿cuál es la historia de Carlos Armando y dónde surge esta pasión por el servicio a Dios y por el ministerio? ¿Se veía algo antes de asumir la posición en la iglesia? ¿Cómo era eso? Bueno, yo te soy honesto, y eso está en mi libro, es por gracia. Ah, que también escribió el libro, por gracia. Por eso fue que te entrevisté, porque en este episodio, o mientras estamos grabando esto, la temporada de podcast en el Nido, estamos conociendo a los autores y autoras egresados del seminario. Zumba por ahí, perdóname. Pues yo, quien único veía eso del ministerio era mi mamá. Oh, Porque wow. yo no tenía nada, ningún tipo de espiritualidad. Yo me aparté a los 13 años de edad. eh, y mi mamá era la única que me decía, tú vas a ser pastor. Y yo decía, tú estás loca. Porque, pero lo mío era estar en la calle. Yo soy de Carolina y no me veía eso en la iglesia. A los 18 años me reconcilio con Dios. A los 15, esos 16 años me reconcilio con Dios. Y a los 18 es que Dios me llama entonces a predicar la palabra. Y en ese proceso yo me cuestionaba mucho cómo Dios se ha fijado en mí. A pesar de ya estar reconciliado, yo no viví una espiritualidad en la iglesia. Sí, me reconcilié, pero iba a discoteca, llegaba a dormir a la iglesia. Fue un proceso, y cuando Dios me llama a predicar, lo vi como una gran responsabilidad. Oye, espérate, De, déjame tomar un break ahí. Es que dices, Dios me llama a predicar. Probablemente alguien que nos está viendo dice, espérate, pero ¿cómo que Dios te llamó por teléfono, por una revelación? ¿Cómo pudieras describir para los que quizás no están muy en cierta medida mezclados o entiendan este concepto de la iglesia? ¿Cómo sientes que Dios te llamó a predicar? Porque obviamente si estabas apartado, reconciliado, ¿cómo puedes describir eso? mira, primero yo lo que voy a decir, no quiero que la gente piense que ese es el estándar de Dios, de cómo Dios llama a las personas, porque Dios es soberano y llama como Él desea hacerlo. En mi caso, yo salgo de la iglesia y ese día predica un joven llamado Omar Soto, que predica sobre los llamados. Yo no pasé el llamado, porque yo dije, ay, yo creo que Dios no tiene nada para mí, ¿sabes? Y me voy del culto, después del devocional del culto, y de camino a mi casa, yo escucho una voz audible en mi carro. Yo Yeah. miro así por el retrovisor y miro para atrás, y ahí entiendo que es Dios quien me está hablando. Y yo comienzo a llorar y le cuestiono a Dios de cómo Él me llama a mí si yo le presento toda mi carta de defecto. Yo soy gago, no me expreso bien, soy tímido en público, ¿cómo tú me llamas a mí si yo? Y Wow. entonces Él me dice, yo hablaré por ti. Y es ahí donde yo, pues,
Cambia la luz, llevo a mi casa llorando, mi mamá me pregunta qué te pasa y ahí le confieso, mira, me pasó esto en el carro. Yo no tenía pastor en ese momento porque mi pastor se había ido a estudiar a Boston, su doctorado. Pero tenía una misionera llamada Zaida Aquino y mi mamá me dice, pues llámate a la misionera de la iglesia, en la iglesia evangélica unida de Villa Prades. Y ella es la que me dice, Carlos, esto es un proceso, qué bueno, ¿verdad? Pero yo me imagino que entre todo esto, o sea, Carlos, para predicar, porque yo no tenía ningún tipo de espiritualidad. Y entonces, en ese proceso, pues llega el pastor Ricardo Suárez a mi iglesia y ahí es que me empieza a formar. La iglesia comienza a ver un cambio en mí porque yo digo, si Dios me llama a predicar, pues yo tengo que estudiar la Biblia, porque yo no sé, yo no entiendo nada de lo que la Biblia me está diciendo o lo que yo leo. Y comienzo a adentrarme en el estudio de la Biblia y ahí es que Dios comienza a transformar mi vida, Wow. a transformar mi carácter, a transformar muchas áreas de mi vida. No fue en el culto, créamelo, fue en la lectura, el estudio de la palabra. Dios comienza a confrontarme y ese proceso. La iglesia avala, avala mi llamado porque está viendo un proceso de transformación en mi vida, de mi persona. Y en el 98, recuerdo, 97, 98, de camino a mi trabajo, yo comienzo a sentir la necesidad de las personas. Y una necesidad de ayudar, de darme, era como, es como si Dios hiciera un switch en mi mente, en mis emociones, Ajá. de que ahora no vas a vivir solo para ti, sino que tienes que servir a los demás. Y yo comienzo a sentir todo eso y yo llego a la oficina del pastor. Yo recuerdo que yo trabajaba en aquel tiempo en Raola, Plaza de las Américas. Raola era una tienda de fotografía en Plaza de las Américas. Y donde tú ibas a sacar la foto en una hora, revelado en una hora. Eso mismo. Antes no era una hora, para el tiempo todavía no era una hora. Qué desespero. Raola, imagínate. Y yo iba de camino al trabajo y de momento yo falté. Gracias a Dios que mi supervisor era Rolando, era cristiano y me entendió. Y yo fui donde el pastor, le digo, pastor, yo no sé qué me pasa, estoy sintiendo esto y esto. Y él me dice, Carlos, es que Dios te está llamando para que seas pastor. Ya Wow. ellos veían mi proceso. Y yo digo esto y lo aclaro en el libro porque mucha gente piensa que porque tú predicas vas a ser pastor. No. Tú Ajá. predicar es una cosa, pastorear es otra cosa. Entonces, y ahí es que comienza mi pasión por el ministerio. Ahí comienza mi pasión por ayudar, por servir. Yo era una persona bien problemática, era una persona que le volaba los buzones a los vecinos, era demasiado de travieso, ¿verdad? Es la palabra. Y entonces me gustaba mucho hacer bullying a las personas. Entonces, como Dios comienza a transformar mi corazón por apasionarme por las vidas, ¿ves? Por ser compasivo con la gente. Y todo eso fue mi proceso para ser pastor. Entonces, en el 98 mi pastor me llena mi solicitud al pastorado. Y en el 2001 fue que comencé entonces mi práctica pastoral y todo ese proceso para ser pastor. Así que así literalmente como es que comienza mi llamado para ser pastor. No, dentro de esa historia hay un dato bien interesante que me gusta traerlo a colación y es el dato o parte de la historia, el cursar estudios universitarios, porque me imagino que eso fue el llamado fue como a los 18 años, pero la vida continúa. Me estaba mencionando que estabas trabajando en un área de fotos, en una tienda de fotos, Ajá. pero cuando vas a estudiar, ¿te fuiste a estudiar teología o buscaste otra? ¿Cómo fue esa transición para ir a estudiar o cursar estudios universitarios, que es una transición bastante significativa en nuestra vida? Ok, en mi, yo empecé a estudiar en el 94 la universidad. Ok. Estudié, ¿Qué te estudiaste? comencé a estudiar educación física porque siempre me ha gustado el deporte, pedagogía. Y entonces, pero pues yo quería jugar baloncesto, quería jugar y pues, empecé a bajar el promedio porque le dedicaba mucho tiempo al deporte. Y en el 96 dejé los estudios y me voy a estudiar fotografía, que por eso es que estudio, trabajo en Ah, Raola porque estudio un año estudiando lo que se llamaba en el tiempo el Instituto Tecnológico de Carolina. En el 98, cuando Dios me llama, pues yo decido por dos cosas. Me estoy enamorando de la actualmente mi esposa, que ya éramos novios ya en el 98, comenzamos a ser novios. Y además tengo un llamado.
Y yo digo, yo tengo que estudiar porque yo no puedo. eh, Además, porque tengo una pareja y no quiero que ella piense que yo pues, no quiero tener un futuro de una preparación académica. Y además tengo un llamado, tengo una responsabilidad. Y pues, me fui a estudiar trabajo social. Esa Ok. es mi profesión. ¿A dónde te Que era fuiste? en la Universidad del Este. Ah, ok, Carolina, ahí mismo. En Carolina, sí. En la Universidad del Este, ahí terminé de estudiar. Fue una bendición porque me ha ayudado en todo sentido de la palabra en el ministerio pastoral. En todos los Wow. aspectos, yo trabajo lo que es el trabajo social en la predicación, en mi oficina, en todo sentido, pues me ha ayudado mucho la herramienta para poder ejercer el ministerio. Yo siempre pensé que iba a trabajar en la familia, trabajé en salud mental por 3 años. Así Ok. que ha sido una bendición poder estudiar y cursar esos estudios. Oye, yo he tenido aquí alrededor de 3 trabajadores sociales, pero ¿cómo tú definirías trabajo social o qué hace un trabajador social? Bueno, la función de un trabajador social es poder ayudar a la familia. Hay varios ámbitos, ¿verdad? Está el escolar, está en la familia, está en salud mental. Depende de qué área, pero es servir a esa persona a poder reestructurar su vida, ¿verdad? Su familia, su entorno, su vecindario. ¿Ve? O sea, abarca muchas áreas de lo que es la vida y la familia del ser humano. No, hermoso por demás. Entonces, mientras estabas estudiando trabajo social, que te estás preparando, todavía no estabas en el ministerio, recibes el llamado en el 98, terminas el bachillerato en trabajo social. Quiero tomar una pausa aquí porque entonces empieza trabajo social. ¿Dónde fue tu primer trabajo? Porque probablemente aprendemos mucho en la práctica, aprendemos en la universidad, pero cuando nos toca entrar al campo o al field es que verdaderamente conocemos si poseemos la capacidad o no de ser lo que queremos ser. ¿Cómo fue esa experiencia la primera vez que te enfrentaste a la práctica de trabajador social? Bueno, para yo terminé el bachillerato en el 2004 y empecé a pastorear. O sea, yo no, pero, Espérate, ok. O sea que no fuiste pero, a trabajar social, te fuiste a trabajar. pero, desde el 2001, Dios me ha dado la bendición, sin el bachillerato, de trabajar como asistente de salud mental y técnico de salud mental en los hospitales. Que el requisito era bachillerato de trabajo social o en psicología. Ok. Y yo recuerdo como hoy que yo fui a San Juan Bautista de Cagua a entrevistas, presentado. Presentado porque el requisito era bachillerato. Y cuando la supervisora me dice, ¿y tienes bachillerato? Y yo le digo, yo estoy todavía terminando mi bachillerato, pero estoy dispuesto a aprender, estoy dispuesto. Y me cogieron. Wow. Me llamaron 2 días después para decirme que el trabajo era mío en Cagua. Y luego después, para Vía Vigébora, me ofrece más dinero para yo irme para Vía Vigébora en el cuarto o quinto piso en Atorrey. Wow. Y sin bachillerato. Y es más, yo recuerdo que yo trabajando en Caguas, yo salía para entrevistas con asuntos pastorales de O mi sea que todo denominación. estaba cogiendo a la vez. Ambos proyectos estaban corriendo a la vez. Sí, pero yo trabajé como asistente y técnico de salud mental mientras terminaba el bachillerato. Y eso para mí fue la mejor escuela que yo he tenido en mi vida. Trabajar Wow. con un paciente de salud mental. Wow. Por fin te nombran pastor. En el Y te nombran 2004. pastor, ok, te nombran pastor en el 2004. ¿Cómo describes esa experiencia? Dije 2006 ahorita, pero fue 2004, perdóname. Ok. El 2006 fue que empecé a estudiar la maestría. El 2004 comienzo pastoral en Fajardo, Oh, wow. eh, en la Iglesia Evangélica Unida Valles de Florencio. Yo era un jovencito, eh, Valles de Florencio sol, es un barrio, ¿no? barrio, sí, barrio. Yo no sabía ni dónde era cuando me llamaron. No, mira, donde está el Tomás Dones, un poquito más enfrente, ahí está la iglesia. Y allí fui y me enamoré de esa congregación, una congregación maravillosa. Había muchos jóvenes, muchos niños esta fue mi primera experiencia, tuve 12 años pastoreando allí y definitivamente esa gente me dio la oportunidad de ser su pastor y la comunidad. Yo me convertí allí en el pastor de la comunidad, Ok. del alcalde, de la esposa del alcalde, de los compañeros pastores, de la pista, donde hacíamos actividades, gimnasio, donde quiera que yo iba, se convirtió mi oficina en un lugar donde gente de otras denominaciones iban a pedir consejería, a hablar con el pastor. Fue Eso era una mientras, bendición.
y vivías en Carolina. ¿Cómo describes ese tiempo donde tenías que ir a trabajar a Cagua, coger para Fajardo, vivir en Carolina o te mudaste para Fajardo? No, cuando yo comencé a pastorear, yo renuncié al trabajo. Wow, y te fuiste Me por fui de tanto. lleno al ministerio. Yo estaba claro de eso. Yo quería irme de tiempo completo en el ministerio. Sí, cuando comencé, vivía todavía en Carolina porque no tenía apartamento en Fajardo. Así que todo el cheque de liquidación del hospital Pavía se me fue en gasolina. Ok, wow. En menos de 3 semanas. Eso fue una locura. Pero sí, no fue una bendición. Y yo comencé cuando llegó la tormenta Jean. En Ok. septiembre 15 de 2004 llegó Jean y ese fue mi primer día. Terminó la tormenta y yo arranqué para Fajardo a ver cómo yo podía servir a la comunidad y a ver cómo estaba, sin conocer a nadie literalmente. Esa fue Wow. mi primera experiencia como pastor. Entonces empiezas a pastorear, describes que la experiencia fue espectacular, pero luego viene otro proceso donde decides irte a estudiar la maestría En el dos mil eh, seis en el 2006. ¿Y por qué optas por irte a estudiar la maestría? Bueno, por la responsabilidad que uno tiene como pastor de predicar, ¿sabes? Yo pienso que toda profesión debe tener una preparación. Yo critico, y lo digo aquí, ¿verdad? Con mucho respeto, pero yo critico de que un pastor se dedica a pastorear y no tenga una preparación en lo que está haciendo. ¿Ves? Si yo voy a un cardiólogo, pues yo voy a donde una persona que se preparó para eso. Si voy a un psicólogo, alguien estudió psicología para poder ayudar a las personas y servir. Yo no voy a una iglesia donde un pastor no tenga su preparación en teología y que esté interpretando simplemente porque él entiende que eso es lo que dice el texto bíblico. Yo me sentía responsable con Dios. Él me Wow. llamó y yo me sentía demasiado responsable, además de que yo no me merecía el llamado, pues yo tenía que hacer algo de responsabilidad por lo que Dios me estaba dando. Me está poniendo jóvenes y niños, a familias en mi congregación, para que yo les predique, les enseñe. Pues por eso me fui a estudiar. Wow, wow, wow. Y describe esa experiencia cuando te vas al Seminario Evangélico de Puerto Rico. ¿Cómo la describe mientras estabas estudiando ahí? Obviamente tendrías que sacar tiempo, pues estaba sacando tiempo, además de pastoreal, de esa responsabilidad. Sabemos lo denso que es estudiar en el seminario. ¿Cómo dividías tu tiempo con todas las responsabilidades que tenías? De loco. De loco, Sí, sí, exacto. porque la iglesia estaba en crecimiento. Wow. Estaba en crecimiento. Y los primeros años, por lo menos yo puedo decir que mi carácter personal en mis primeros 4 años fue una... La transición y la adaptación fue bien complicada. Pues porque llegó una iglesia de barrio donde familias se empoderan de la congregación y todo ese proceso de estructura de organización toman tiempo. Así que mis primeros 4 años fueron la salsa y el Guayacán. Y estudiando a la misma vez, fue bien complicado, pero sobrevivimos, sobrevivimos y me fue muy bien. Yo no puedo decir que a mí me fue mal. El seminario fue una buena experiencia. Sí, en un momento dado, cuando me caso, en el 2008, ya ahí se me hizo más complicado el estudiar, viajar porque ¿Qué atendía drama? todo. Sí, era bien complicado, pero lo logré. O sea, me pude graduar y tener unas buenas relaciones con mis profesores y con el seminario evangélico. Wow, hermoso por demás. Hay una etapa en tu vida que de momento te transicionan, creo que lo mencionas en el libro. ¿Cómo la aceptaste? O cómo, obviamente estás ahora mismo en Cagua, que estás pastoreando en Cagua, pero hubo un cambio, hubo una transición. ¿Qué pudieras contar ahí? Mira, yo estaba súper bien ya después de 12 años. Yo me había convertido, como te dije, en el pastor de la comunidad. Donde quiera que yo iba, ¿sabes? Me sentía súper contento por lo que se había logrado en la congregación. La gente de la comunidad, pues ya iba a la iglesia. Hay gente que llegaba allí y decía, yo estoy aquí porque yo quiero saber qué está pasando en esta iglesia porque veo carros parados aquí, ¿sabes? Veo muchos carros porque era una iglesia sin estacionamiento. Así que se estacionaban en toda la acera del barrio y la gente llegaba y fue una bendición. Hasta que me dicen que me van a trasladar. Yo decido, en mi denominación, te mueven y tú te hacen la pregunta y uno decide, ¿verdad? Porque tú tienes familia.
En mi caso, yo no quería, desde el 2014 me estaba intentando mover, yo no quería, pero mi hija había nacido en el 2014. Mi esposa trabajaba en Carolina. En el 2015 se queda sin trabajo y abre su negocio de terapia ocupacional, y donde te da la oportunidad de abrir su negocio, su oficina, fue en Guaynabo. Yo veo el desgaste de mi esposa con mi bebé, hora y media todos los días de viaje de Guaynabo a Fajardo. Y ahí es que yo decido entonces moverme por mi familia, por el amor que tengo a mi esposa y a mi familia. Y le digo al pastor general, pastor, yo estoy dispuesto a moverme, pero tiene que considerar una cosa, mi esposa, que trabaja en Guaynabo. Y en ese mismo momento que yo hablo con él, en el 2016, la pastora de Cagua había pedido traslado para cuidar a su mamá en Humacao. Ajá, Entonces, Cagua no era una opción para mí, pero cuando llego, se abren las puertas entonces en Cagua para que yo me traslade. Así es que yo llego a Cagua. Yo llego a Cagua porque Dios así lo lo quiso. organizó. Qué lindo. Entonces ya llevo ya 7 años en Cagua ya, desde 2017. No, es bien interesante porque entonces te mueves de Fajardo, llegas a Caguas, pero hay algo bien significativo o hay un cambio bastante drástico porque viene de Fajardo, que prácticamente pudiéramos llevarlo a un pueblito, está en una zona este, pero llegas a Caguas, que es prácticamente como dirían los cagüeños, mi nuevo país, llegas a una ciudad, por lo tanto hay una cultura bastante diferente o notable. ¿Cómo describes esa experiencia cuando llegas a Caguas? Bueno, en Cagua la gente no duerme. La gente, tú vas a Walmart a las 11, 12 y Y está como siempre si está nada. lleno. Sí, Siempre sí, está lleno. Eso a mí me sorprendió mucho. sí. Porque Cagua es más tranquilo en ese sentido. Y tú te vas a Cagua, en Fajardo, todos lados Fajardo. hay carros, Ajá. en todos lados hay movimiento. A las 3 de la tarde, ora a Dios que no estés en puntos específicos donde haya zona escolar porque vas a coger un tapón de madre. ¿Sabes? Entonces, pues adaptarme a eso, aunque me adapté rápido, lo puedo entender rápido, pero sí, yo dije, dianta, que hay mucha gente, aquí todo el tiempo hay movimiento. Es una ciudad Eh, prácticamente, exacto. sí, es grandísima, grandísima. Pero me adapté rápido y me ha ido muy bien, gracias a Dios. Ha sido una experiencia maravillosa. Pero mira, Albert, algo que yo, para mí lo más impactante de mi transición de Fajardo a Caguas fue en ese proceso de adaptación en el 2017. Ok. Cuando me mueven, pues yo me sentía contento a la misma vez ansioso porque es algo nuevo. Fajardo es una iglesia donde yo soy músico y yo tenía una banda allí, había mucha música, mucha juventud. Teníamos batucada, teníamos dos grupos de adoración. Era una iglesia totalmente bien activa. Y llego acá a una iglesia bien tradicional, no hay niños, no hay jóvenes. Y eso para mí fue un choque bien fuerte. Wow. En el proceso yo me sentía vacío y lloraba en mi casa y le preguntaba a Dios por qué yo me sentía así. Y yo le cuestionaba, Señor, si yo estoy aquí por obediencia a ti, porque yo me sentí vacío. Y no era ni el hecho ni de la música, no era el hecho ni de... Era un asunto que yo no sabía que yo tenía. Y eso tiene que ver con el liderazgo. Wow. Y era que yo, en Fajardo, estar 12 años en una iglesia donde ya te adaptaste, te acostumbraste y te moldeaste, crea en uno el orgullo y soberbia. Ah, Porque te aplauden todo lo que tú haces. Ya la iglesia se adaptó a ti. La iglesia ajá. se acostumbró a ti. Y todo lo que tú digas y todo lo que tú hagas, te lo aplauden como si fuera ya, ¿sabes? Entonces, cuando Ajá. llegas a Caguas, llegas a un lugar nuevo, donde tú eres el pastor nuevo, y no te aplauden todo lo que tú quieras hacer. Wow. Y no te reconocen donde quiera que tú vas. Entonces, yo no sabía eso. No sabía que la iglesia había despertado en mí ese orgullo. Y tuve que chocar con mi propio yo y darme cuenta que el problema no tenía ni la iglesia ni la gente de allí, el problema lo tenía yo. Wow. Entonces Dios transformó ese proceso de tristeza y de adaptación a entender que, Carlos, es que tu llamado aquí no fue a que te reconocieran, tu llamado aquí es a servir. Y ahí yo descubro la bendición de darme sin esperar nada a cambio, Albert. No hay nada mejor, tú como líder, de darte, de servir sin esperar nada a cambio.
de regocijar el corazón de Dios, de agradar a Dios en lo que Él quiere que tú hagas, sin esperar que te aplaudan o te digan que bien lo hiciste, porque al fin y al cabo, en el ministerio pastoral, lo que te debe regocijar es hacer la voluntad del Señor. Y así Amén. yo lo descubrí en ese proceso de mi transición. Y mi pastor general me preguntaba, "No, yo te veo diferente, Carlos, ¿qué te pasa?" Y yo, pastor, he descubierto la felicidad. Porque, Anda. sí, he descubierto la felicidad porque vivía ese proceso de reconocimiento sin darnos cuenta. Y yo lo digo, lo hablo en mi libro. Y es una realidad. Abraham Maslow dice que el ser humano necesita reconocimiento. Es una Ujú. necesidad del ser humano. Pero cuando uno se da el ministerio pastoral, uno tiene que entender que somos nosotros los que tenemos que darnos. Y esa necesidad de reconocimiento, la gloria y la honra es para el Señor. Yo no Siempre. puedo vivir esperando que me reconozcan lo que yo hago, porque yo estoy aquí para servir. ¿Ves? Estoy viviendo el reino, y el reino no es que yo sea primero, sino que soy el último, y siendo el último alcanzo a ser primero porque estoy sirviendo. Wow, hermoso por demás. Llegas a Cagua y me consta de que estás viviendo la transición tú y tu familia, pero también la iglesia está viviendo una transición. Me explico. Este grupo o esta comunidad eclesial, tanto en Fajardo como en Caguas, están viviendo una transición. ¿Cómo afrontaste esa transición donde estás bregando con gente que te ama, que dejaste en Fajardo? Estás ahora buscando el amor o esta adaptación con la gente de Caguas. Tu familia tiene que entender este proceso también. ¿Cómo describes y qué hiciste? ¿Qué paso tomaste? Bueno, por lo menos mi familia se adaptó rápido. Mi esposa Ok, se adaptó porque estaba a 30 minutos del trabajo de ella. Así que ya eso es un plus para la felicidad de ella. Eh, pues, honestamente, mira, cuando yo llegué a Fajardo, a mí la Junta me dijo, pastor, ¿qué cambio va a hacer en la iglesia? Yo ninguno. Conocerlos a ustedes y después vamos a ver cómo vamos en la transición. En Cagua yo no tenía nada que perder porque ya la iglesia me conocía. Es una iglesia que ya veía los cultos en las redes sociales, sabe cómo yo era. Y desde diciembre ellos me están preguntando qué cambio yo iba a hacer. Aunque no quise hacer muchos cambios al principio, sí, en febrero, pues comencé a dar talleres a lo que iba a ser la renovación litúrgica, renovación de la iglesia y todo ese proceso. Y lo que yo esperaba ver en 2 años de transición, en 10 meses, 11 meses, vi lo que yo me había propuesto para 2 años. ¿Sabe? Y así Dios me fue llevando poco a poco y a alcanzar una bendición. ¿Sabe? Cagua es una iglesia maravillosa. Yo no, ¿sabe? Ellos han sido muy maduros en el proceso conmigo y hemos alcanzado muchas bendiciones gracias a Dios porque yo soy lo que creo que la iglesia, el crecimiento de una iglesia no tiene que ver con el pastor, tiene que ver con el cuerpo de líderes. ¿Sabe? Los líderes trabajan, hacen su trabajo, hay un crecimiento en la iglesia. Y la iglesia ha entendido todo esto y hemos caminado juntos para eso. O sea que gracias a Dios, una gente muy buena, muy maravillosa y me ha ido muy bien, gracias a Dios. no, qué hermoso por demás. Como pastor tienes varias responsabilidades y entre ellos tienen varios proyectos también. Me consta un cafecito con mi pastor, escribes el libro, tienes que predicar constantemente, ver cómo trabaja la iglesia. ¿Cómo es un día normal en la vida de Carlos Armando? Tengo 2 hijos, Tienes dos hijos, tienes un tengo mi trabajo secular, si esposa. no me equivoco. ¿Cómo No tengo haces? trabajo, Ah, no tienes trabajo. Bueno, mi, bueno, mi- trabajas en la iglesia prácticamente, o sea que. sí, yo estoy a tiempo completo en la iglesia, sí. Gracias Ok, a pues un día Dios. normal en la vida del pastor Carlos Armando. Me levanto a las 4:20 de la mañana para hacer ejercicio. Oh, A las 6 estoy haciendo ya lonchera, desayuno, almuerzo para mi familia, para que se vayan a 7. A las 7:15, pues ahí es que yo desayuno y hago mis cosas para estar en la oficina entonces a las 10 de la mañana. Depende qué día sea, ¿verdad? Porque aunque los lunes son mi día libre, pero los martes tengo encuentro con Jesús, tengo horas de oficina, tengo que buscar a mis hijos, los lunes y miércoles mi hijo tiene terapia, pues tengo que buscarlo, tengo que buscar a mi hija también al colegio. Si no tengo culto los martes en la noche, tengo voleibol de mi hija, si no tengo reunión de la junta. Mi vida es una locura, siempre tengo algo, pero me organizo.
¿sabes? Tengo mi secretaria y tengo mi agenda e intento ser fiel a la agenda. Eso es lo que yo Wow. intento hacer. Eh, cabe la redundancia que nuestros pastores siempre están creando contenido y estás creando contenido en todo momento, porque si tienes un culto, probablemente te toque predicar, tienes un culto domingo, te toca predicar, probablemente Dios te cuide o Dios cuide a tu iglesia, si alguien se muere tienes que ir a predicar, hay predicaciones imprevistas, hay proyectos imprevistos. ¿Cómo te preparas para tener contenido en el sentido de que tengas de qué hablar a la hora de que te toque predicar, a la hora de que te toque un proyecto como este? Gracias a Dios, ¿verdad? En esta entrevista estamos hablando de tu historia, pero ¿cómo Ajá. te preparas? Bueno, lo primero es que tenemos que leer. Ok. Si no hay lectura, pues no. Vamos a estar repitiendo lo mismo y vamos a estar divagando en la vida. ¿Qué lees? Eh, pero yo leo libros, o sea, constantemente estoy leyendo comentarios bíblicos, pero leo también libros sobre liderazgo, sobre inteligencia emocional. Leo. Dame un segundo. Cierra No la te puerta, por preocupes. favor. Es uno de mis hijos. Anda, estamos gozando, estamos en vivo. Wow. Entonces, Libros. Estamos hablando de los libros que estás leyendo. de liderazgo. Entonces, pues, y me intento siempre nutrir, intento siempre estar activo, noticias. Entonces, pues mi devocional diario, yo utilizo la aplicación YouVersion Ajá. del teléfono e intento hacer un devocional y yo utilizo los planes de lectura con la gente de mi iglesia. Ah, Porque ok. ahí, además de leer y obligar a la gente a leer, también podemos reflexionar y escribir las reflexiones en la misma aplicación. Y entonces, Súper. pues constantemente estamos siempre eso, leyendo y básicamente eso, ¿sabes? Hay temas importantes, ¿verdad? En nuestra denominación tenemos un calendario litúrgico y Ok. ya el domingo tenemos un tema y un texto bíblico. Si a mí no me gusta el tema que se puso en el calendario, pues yo intento leer los textos y escoger un tema del mismo texto bíblico. Pero básicamente es eso, ¿sabes? La lectura. Si no leemos, no vamos a tener de qué dar. Wow. Tienes la lectura, pero entonces me toca predicar este domingo, tengo que predicar este otro domingo y este martes. ¿Cómo estructuras? ¿Predicas por series o predicas este día voy a hablar de este tema? No sé, establece como un calendario, como muy bien mencionaste, litúrgico. Este martes vamos a estar hablando de estos temas. ¿Cómo te organizas luego que tienes el contenido para poder compartirlo? No, tengo también el podcast. Tengo, Anda, ¿sabes? por eso es que yo sé, te pregunto. Vuelvo y te repito, yo soy fiel a mi calendario, a mi agenda. Ok. Soy fiel a mi agenda. Y los lunes que me da libre, e intento ya tener el tema para el domingo, o ya, no más tardar el miércoles tener el tema del domingo. Ok. El domingo en la noche tengo ya lo que voy a trabajar el martes por la mañana y por la noche. Porque tengo culto a las 10 de la mañana y tengo culto a las 7:30 de la noche. Ok. Y el domingo en la noche tengo ya lo que vamos a trabajar el martes. Y así sucesivamente. Además también tengo muchos líderes. Yo no predico todos los domingos. Un domingo al mes yo tengo un laico predicando siempre. Darle oportunidad. Ahora comienzo a capacitar a 2 jóvenes de la iglesia que tienen ese llamado para predicar. Pues ya el domingo el próximo comienzo a darle un taller de cómo preparar una reflexión, una predicación, para darle también espacio a la juventud para que también se exponga en la palabra. Pero Wow. básicamente es eso, estructurarme la semana. Yo intento los domingos, yo en mi agenda pongo, siempre recordarme los domingos en la noche, antes de acostarme, tener por lo menos lo que voy a hablar el martes y lo que vamos a Ok. cantar el martes. Ah, La que va porque a cantas dirigir, también. tocamos, sí, tocamos, somos parte del grupo de oración con mi esposa y hay un grupo bien bonito, hermoso en Cagua y la que va a dirigir el domingo, ya el martes y miércoles tiene que tener las canciones para poder, ¿sabes? Irnos todos como un mismo hilo central lo que estamos cantando y predicando y todo. Wow, hermoso por demás. Dentro de esos proyectos tienes el podcast. ¿Qué día sale el podcast y de qué hablas en el podcast? El podcast es en vivo, son los Ok. miércoles, un cafecito con mi pastor, a las 8 de la mañana. Yo empecé solo, mira, este podcast salió en la pandemia. En realidad yo en la iglesia formé un cafecito con mi pastor, donde el último miércoles del mes la gente fuera a mi oficina, yo le preparaba un café y hacíamos un devocional en mi oficina. Para que la Ok. gente llegara allí, se tomara una consejería, llorábamos juntos.
Cuando llega la pandemia no hay oficina, no hay nada abierto. Y entonces yo dije, mira, pues un podcast. Vamos a hacer un podcast, un cafecito con mi pastor. Tiene un nombre llamativo. Le hice el logo, Ah, el ok. logo del, le hice el logo del café y se convirtió también en una tienda virtual. Yo vendo Yeah. gorra, vendo camisa, vendo cafecito brand. Cafecito Brand PR. Así que, Wow. además del podcast, pues también se convirtió en una tienda. Y ahora mismo lo hago con dos pastores, amigos míos, colegas míos, Pastor Rafael García y el pastor Héctor Torres Brignones, que lo entrevistaste hace poco también de su libro. Ah, en podcast en el Nido, sí, a Héctor Torres, él está en Salinas. En Salina, pues él también sale los miércoles en el podcast. Y a José García lo conozco porque José García es de Yauco, de Rafael García. Rafael García, pero Ese, es, eh, ah, ese que lo mismo conozco. De Ah, Yauco, pues sí. mira para allá, los conozco a ustedes, un saludito a Rafael y a Héctor Torres. Estos Evangélicos Unidos se están quedando con todo, oye, ve. Ellos Y un están saludito también conmigo. al presidente del consejo, que también es Evangélico Unido, al querido Nelson, Nelson. Nelson Ortiz. Nelson, yo fui pastor de Nelson. Anda, anda. Yo fui pastor de Nelson en Florencio, pero ya una amistad de más de 25 años. Wow. No, y hace poco estuve con Lorna, que entiendo que hizo la práctica contigo en la iglesia. Luna, no, yo para aquel tiempo estaba la pastora Elba Santana. Ah, ok, ok, y después llegaste tú. Yo llegué en 2017, sí, ya había Ok. terminado su práctica Tienes ya. el podcast Cafecito con mi pastor, lanzas un libro también. ¿Qué te inspira a tirar el libro? Que ya yo conozco la historia porque lo contamos en otro podcast, pero para nuestro público acá en Hablando de Liderazgo con Albert, ¿qué te dio por escribir un libro? Pues mira, el libro surge cuando yo hice mi práctica pastoral. No lo conté en el podcast del Nido, pero lo cuento aquí. Yo tuve una situación donde en el 2001 yo empecé mi práctica pastoral jovencito. Y el pastor donde yo comienzo la práctica comenzó a tener unos celos conmigo. Y en 3 meses un día me pide un bosquejo de predicación y yo le digo, mira pastor, con todo respeto, yo me siento incómodo con ese bosquejo. Y entonces pues, me empezó a faltarme respeto, de que yo no sirvo, de que yo no sirvo como pastor, que vete de aquí a nadie le gusta como tú predicas, y empezó a faltarme respeto. Imagínense, yo joven, que el pastor me está alzando la voz y dándome, me bota de la casa. Para mí fue fuerte ese asunto. ¿Ves? Yo insistía en dialogar con él y me hacía con un papel así en la cara, si no es así no predica, ¿sabes? Esto y lo otro. Y esa experiencia, pues en mi iglesia madre en Villa Prade, esa experiencia la marcó bien fuerte, de por qué ese pastor actuó de esa manera. Y uno de mis amigos en aquel tiempo, Joan Díaz Resto, que es quien escribe el prólogo del libro, me dice, ya yo pastoreando, que yo debería escribir un libro sobre ese asunto para Wow. ayudar a otros pastores. Pero yo decía, pero es que yo no sé un libro solamente de eso, ¿ves? Y esperé un tiempo. Yo siempre decía, voy a escribir un libro, voy a escribir un libro. Hasta que ya decidí entonces, ya en el año 2022, decido entonces en enero de 2023 comenzar a escribir el libro. Ya yo llevaba ya una experiencia de pastor, ya tenía y quería introducir mi ensayo de integración en el libro, porque Ah, ok. yo utilizo la parábola de hijo pródigo como un proceso de sanidad también y de llamado a la iglesia. Pues entonces pues, utilizo todos esos elementos para escribir el libro. Y ahí sale el libro, es por gracia, un camino hacia la voluntad del Padre. Y ahí narro toda esa historia utilizo como hilo conductor el hijo pródigo, pero utilizo las herramientas del hijo pródigo, pero de mi formación, de mi llamado, de mi primer pastorado, de mi transición, para dar consejos a los pastores practicantes jóvenes que están viviendo un tiempo difícil, de que entiendan de que el camino hacia hacer la voluntad de Dios no es tan fácil como la gente piensa. No es que todo el mundo va a pasar por lo que yo pasé, pero va a pasar experiencias que te van a recordar de que el camino es cuesta arriba, de que el camino es difícil, de que no importa que sea la iglesia, en la iglesia también ocurren cosas que no van a favor de lo que Dios desea para uno, pero que uno tiene que simplemente enfocarse en el llamado. Algo que me pasó es que yo siempre decía, pero es que yo estoy claro del llamado que Dios me hizo. Yo no puedo olvidarme de ese llamado. Dios me llamó, como yo me voy a olvidar de eso.
esta persona me está diciendo que yo no sirvo, pero para Dios sí sirvo porque Él me llamó. Entonces, pues yo tengo que encaminarme a eso. Esas son voces que siempre van a llegar. Y utilizo textos bíblicos para reforzar mi experiencia. Lógicamente, la palabra debe estar ahí siempre. Y entonces, pues la palabra gracia está en todo el libro, porque al fin y al cabo, eso fue lo que yo utilizo al padre, ¿verdad? Del hijo pródigo, que no le cuestionó al hijo, no le cuestionó nada a ese muchacho que malgastó su dinero. Simplemente él derrochó gracia sobre él. Y nosotros como pastores tenemos que poner en práctica esa gracia. Si nosotros somos llamados por gracia, ¿cómo yo le voy a limitar a alguien que quiera ser pastor? ¿Cómo yo me voy a intentar irme por encima de lo que Dios quiere sobre ese joven que quiere ser pastor? Pues vamos a dar por gracia de lo que por gracia recibimos y que seamos gente de bendición para otras personas, gente que llega a nuestras iglesias, heridas, maltratadas. Pues vamos a darle gracia. Dejemos la violencia religiosa, de estar diciéndole cómo tiene que ser la gente. Dejemos que el Espíritu Santo sea quien trabaje y que nuestra función como pastores seamos dar gracia, dar regalo de Dios, darle ese don de Dios a la gente y que la gente se sienta amada y querida por Dios como son dentro de la iglesia. Básicamente te estoy narrando ahí más o menos un preview del libro completo. No, espectacular, espectacular. Y estaríamos aquí hablando un buen rato. Pero hay una pregunta que yo siempre le hago a todos los que pasan por este sedazo, por esta experiencia de hablando de liderazgo con Albert. Y es esta serie de preguntas, creo que la viste la propuesta. ¿Qué libro estás leyendo o qué libro recomienda además del tuyo? Que haya marcado tu vida. 3 libros que te puedo decir. El primero fue El poder del perdón. Perdón total. Perdón total de R.T. Kendall. Ese libro es una joya. Ese libro para el pastor que está trabajando en el área del perdón, en la familia, en la iglesia. Y cuando yo llegué a Florencio encontré una iglesia bien herida y ese libro me ayudó mucho en cuanto a sanar que Dios sanara la iglesia. El segundo libro que yo aconsejaría a cualquier pastor o cualquier líder, Liderazgo y Postmodernismo. No recuerdo el autor ahora mismo, lo puedo buscar, lo tengo en Kindle. Y el tercer libro, Una iglesia emocionalmente sana, de Peter Escacero. Ese libro es espectacular, espectacular. Esos son los 3 libros que yo recomendaría. No, buenísimo. En ese pasatiempo, ¿cuáles son los hobbies del pastor Carlos Armando? Nacho, deporte. ¿De verdad? Sí, me encanta. Yo hago deporte desde jovencito, desde niño. ¿Qué deporte? ¿Y eres fanático de qué equipo? Baloncesto, Boston Celtics. Pero entonces me imagino que ahora está insoportable con los criollos de Caguas que van a abrir ahora. Entran a la temporada los criollos. Claro, y conozco al dirigente porque jugó conmigo en la universidad. William Muscalen jugó conmigo en la universidad. Yo soy fanático de baloncesto, sí. Pues pero tengo una mezcla de emociones porque yo soy gigante, porque yo soy de Carolina. Los gigantes son los campeones, así que tengo una mezcla de emociones porque quiero apoyar donde pastoreo, pero soy gigante de naturaleza. Sí, mira qué fuerte, porque yo soy un atlético no se quita nunca, así de San Germán, la cuna del baloncesto. Y si te fijas, también corro, mira, si hago así la cámara, para acá. Tengo también las medallas. Espérate. Ahora no me vea la cámara. Expande. Bueno, tengo medallas aquí Mira, a ver. Anda, ¿y esas medallas de qué son? 5K, 10K, porque desde el 2012 formamos un grupo de corredores de Fajardo Runners en Fajardo. Wow. Y ahí hicimos 5K y 10K y medio maratón como loco. Desde 2012. O sea, que están cogiendo también. Esos son los pasatiempos. ¿Netflix o series? ¿Ves alguna Netflix o serie? El tiempo no tengo. Vi Casa de Papel. Vi Ozark, que aunque es sangrienta, pero Ozark está buena. Ozark. Pero no tengo mucho tiempo para ver televisión. Qué bendición. Así que... ¿Podcast? ¿Escuchas algún podcast o recomiendas algún podcast? Te soy honesto, tampoco tengo mucho tiempo. No, si te digo, honestamente, no tengo mucho, porque prefiero escuchar música cuando estoy
haciendo ejercicio, y si estoy en el carro, pues también me gusta escuchar música, o si estoy con mis hijos, ellos me piden música. ¿A quién escucha? Eh, ¿Qué música escucha? Me gusta mucho Elevation Worship, Marcos Ok. Barrientos, es mi favorito. Ese tipo de música, Además de worship, como adoración, le sí. dirían. Sí, sí. Wow, qué cool, pastor. Y en cierta medida también te tengo que preguntar por algún predicador favorito. ¿Cuáles son esos predicadores que tú tienes top que te encanta escuchar? Puertorriqueños y gringos. Esa pregunta está buena, está buena. Mira, yo puertorriqueño, me gustaba mucho escuchar a Tommy Moya. Oh, sí, de Orlando, sí. Tommy Moya cuando estaba en su iglesia primera ya en Centro de Restauración Ajá, Familiar. en Orlando. Ujú, Ese era, buen predicador, buen predicador. ujú. Americano no tengo ninguno, no tengo Ah, ninguno, sí que... Sí, no tengo... No. mira, pastor, si la gente le gustaría contactarte, tener en un espacio como este, le gustaría visitar su iglesia, le gustaría conocer más sobre su libro, sobre sus otros proyectos, ¿dónde le pudieran contactar? Bueno, soy pastor de la Iglesia Evangélica Unida en Caguas, eso es en Bairoa, exactamente, entrando por los gorditos, está la Iglesia Católica, la vecina, y al lado, justamente al lado, está la Iglesia Evangélica Unida frente a la farmacia Bairoa. A mí me pueden conseguir en todas las redes sociales habidas y por haber. Yeah. Es más fácil ir a mi página pastorcarlosarmando.com, y ahí están todas las redes sociales. Todas, están todas ahí. Está mi tienda, está el libro, lo puedes conseguir también. Si este podcast se escucharía en Europa, el libro próximamente va a estar en notebooks.es. Notebooks.es, que es la casa editora del libro. Es por gracia a un camino hacia la voluntad del Padre. Pero lo más fácil es ir a mi página pastorcarlosarmando.com, y ahí está el libro, tienda, los podcasts, porque tengo 3 podcasts, así que Anda, está como Albert Troche, con un montón de posca. Ajá. esto es de loco. Tengo Sí. encuentro de líderes, tengo Transformando Nuestro Pueblo, y tengo un cafecito con mi pastor. Oye, espérate, antes de terminar, ¿qué es el encuentro de líderes? Cuéntame ese. Encuentro de líderes es un podcast que yo formé, sin mentirte, es el más que se escucha y el menos que le doy cariño. Wow. ¿Y por qué? Porque ¿De qué hablas ahí? A mí me interesa, ahora yo lo quiero escuchar. yo cuando comencé a pastorear, me di cuenta de un patrón de conducta de la gente. Ah, ok. Empezaban con unos planes de trabajo bien terribles, y ya en Semana Santa estaban hartos de trabajar de la iglesia. Wow. Y yo lo que hice fue que, porque en mi denominación, tú te reúnes cada 3 meses con los líderes, la Junta de Gobierno, para informar. Pues yo creé lo que se llama encuentros de líderes, que es que todos los sábados me reunía con todos los líderes, el que fuera maestro, si tú pertenecías a un comité, tú tenías que estar en ese encuentro. Y lo que hacía era que daba un taller de 20 minutos, una dinámica, y terminábamos. Pues todos esos talleres que yo preparé en todo el año, pues los preparé en el podcast. O sea, ya están en el podcast. O sea, Wow. los O sea talleres que que ahí yo está di, todo esos recursos para los que están atendiendo algún ministerio o son líderes de algún ministerio, pues les va a servir. exacto. Le añadí también un taller que di sobre la familia, que va a ser mi segundo libro, que son las etapas de matrimonio. Pues también incluí ese taller ahí. Incluí varios talleres más sobre la adoración también. Pero básicamente Encuentro Libre es un proyecto que yo creé en mi iglesia para capacitar al cuerpo líderes, para mantenerlos activos y Wow. soñando, y que entendieran la importancia de su trabajo, ¿eh? Porque un pastor que no le dé importancia a su equipo de trabajo, pues no va rumbo al fracaso. Pero si la gente se enamora de su trabajo y cuán importante es que ellos cumplan su función, pues hay crecimiento en la iglesia. No, hermoso por demás, hermoso por demás. Pastor Carlos Armando, gracias por la oportunidad, ¿verdad? Y por darnos este espacio dentro de su apretada agenda, porque mientras estamos grabando esto es un día de feriado para poder aprovechar el tiempo. Le auguramos mucho éxito en todo lo que continúa haciendo y gracias por estar Gracias. aquí con nosotros en Hablando de Liderazgo con Albert y todos y todas que estuvieron pendientes a este episodio. Quédense pendientes, para que la redundancia, para
la próxima semana entrevistar gente ordinaria que hace cosas extraordinarias como Carlos Armando ahí en Cagua. Así que muchas bendiciones y bonita Gracias, noche. gracias por la oportunidad, Albert. Gracias por la oportunidad Un y que Dios honor, un honor. te siga prosperando en este proyecto de tu podcast. Amén, amén. Vamos para allá, vamos para allá. Un abrazo, gente.